Muy buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de aprendizaje de Jerome Brunner. Los integrantes es Diego Serrano y quienes habla Rodrigo Albán. Hoy en día la idea de que conocer o aprender algo consiste en un proceso en el cual recibimos información del exterior, la procesamos y finalmente la interpretamos de manera que acabamos teniendo un conocimiento del elemento en cuestión puede parecer lógica y común. Esta idea indica que el individuo que conoce participa en el proceso de conocer, moldeando e interpretando la realidad de una forma directa. Sin embargo, esta consideración no ha existido siempre, habiendo múltiples teorías y maneras de conceptualizar la realidad que ligaban al hecho de conocer con el traslado exacto de la realidad objetiva a nuestra conciencia, siendo la persona un elemento pasivo entre la realidad y la cognición, o bien que si bien existe un paso intermedio, este es un elemento indescifrable. Las teorías que afirman que el hecho de conocer y el aprendizaje están mediados por una serie de procesos internos cognitivos, manipulando los elementos simbólicos que percibimos con el fin de dotar de un significado a la realidad, son las denominadas teorías cognitivistas, siendo entre ellas una de las primeras la teoría cognitiva de Jerome Brunner. Bueno, siguiendo con las diapositivas, pasamos ahora a la teoría cognitiva de Brunner, que es el sujeto activo, y la teoría de la categorización. Para Jerome Brunner y para el resto de teorías de índole cognitivista, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior sin más, sino que para que ésta se transforme en conocimiento debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Según la teoría cognitiva de Brunner, en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. Así, experimentamos las vivencias y la realidad percibida, creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos. En este proceso, denominado categorización, la información recibida del exterior es trabajada de forma activa, siendo codificada y clasificada con una serie de etiquetas o categorías con el fin de posibilitar la comprensión de la realidad. Esta categorización permite la formación de conceptos y la capacidad de hacer predicciones y tomar decisiones. Es un modelo explicativo, muy influido por las ciencias de la computación, que basadas en el funcionamiento de los ordenadores de la época desde la perspectiva cognitiva de Brunner, y a partir de la categorización somos capaces de generar conocimiento. Estas categorizaciones no permanecerán siempre estables y cerradas, sino que irán variando a partir de la experiencia vital, modificándose y expandiéndose. A la hora de enfrentarse a una realidad para que categorizar, el individuo puede establecer dos tipos de procesos. Aquí se pueden ver los dos tipos de categorizaciones. El primero, que es un proceso que es típico de estadios iniciales del desarrollo. El sujeto procede a aprender un concepto o categoría, generando por sí mismo la información a clasificar en la categoría por él o ella creada. Se reconocen patrones comunes en varias unidades de información y se unifican en ciertos conceptos. En la segunda categorización, en el segundo tipo de proceso, que se puede realizar es la identificación de propiedades que permiten registrar el estímulo en una categoría ya existente, creada por otros. El sujeto infiere los atributos principales de la categoría que se ha formado, comparando y contrastando ejemplos que contienen los atributos principales de la categoría con otros elementos que no los poseen. Dicho de otro modo, este proceso permite la creación de criterios de inclusión y exclusión dentro de una categoría. Ahora pasamos a los modos de representación de la realidad según la teoría cognitiva de Brunner, que son tres. En base a lo comentado hasta el momento, resulta deducible que para Brunner el aprendizaje es activo, teniendo el individuo una estructura cognitiva basada en la asociación con los conocimientos previos, que le permite construir conocimiento y realizar inferencias. La representación de la realidad que se realiza mediante la cognición puede adquirirse de tres maneras o modos, empleados en diferentes momentos evolutivos del desarrollo, debido a la necesidad de recursos cognitivos suficientes según se van complicando. Dichos modos de representación no son excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar varios a la vez para facilitar el aprendizaje. Bueno, aquí comenzamos con los tres. El primero, que sería la representación en activa, que en este modo el conocimiento se adquiere a través de la acción e interacción directa con el elemento a conocer.
Esta modalidad para representarse la realidad es típica de estadios iniciales del desarrollo, es decir, en los primeros años de vida. Es el tipo de representación que se obtiene con un aprendizaje procedimental, como aprender a ir en coche o en bicicleta o a utilizar los cubiertos para comer. El segundo que podemos observar ahí es la representación icónica, que se conoce a través del modo icónico cuando se emplean elementos visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía o un dibujo, que es a partir de los 3 años en que la mayoría de niños y niñas son capaces de utilizar este tipo de representaciones, debido a su mayor nivel de desarrollo. Y finalmente tenemos la representación simbólica, que es conocer desde un modo simbólico implica que se obtiene la información a través de símbolos, tales como palabras, conceptos, abstracciones y lenguaje escrito. El nivel de desarrollo intelectual necesario para este tipo de representación es mucho mayor que las anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de símbolos y su significado. Se considera que este tipo de representación ha surgido alrededor de los 6 años de edad en la mayoría de niños y niñas. En la siguiente diapositiva va a proseguir Diego. La teoría cognitiva de Brunner ha servido y de hecho se ha centrado más que todo en la medida de promover los procesos de aprendizaje. Eh, Más que todo sirve para el desarrollo desde la infancia y si bien su perspectiva es constructivista. Para Brunner la educación consiste en el inculcamiento de habilidades y conocimientos a través de la representación de lo ya conocido y lo que se pretende conocer, basando que el individuo pueda generalizar el conocimiento teniendo sin embargo en cuenta las particularidades de cada conocimiento. Eh, y luego vamos a lo que son el proceso de andamiaje. Otros de los conceptos fundamentales de la teoría de Brunner es el caso de una concepción constructivista, que es el concepto de andamiaje. Lo que viene a ser es el significado del concepto es que es el aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos conocimiento que se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la única fuente de aprendizaje, sino también fuera de ellas puede crear facilidades para que éstas encajen en en el nivel de aprendizaje de la persona y así mejorar la calidad y rapidez de la educación. Estas ayudas han de ser otorgadas de manera graduada, proporcionando un gran nivel de ayuda en el inicio y ante la presencia de grandes dificultades para que a lo largo del tiempo y con mayor progreso del dominio por parte del aprendiz, estas se vayan retirando y dándole cada vez mayor autonomía al sujeto. Más que todo, como anecdotario, la metáfora de un andamio usado para construir un edificio resulta evidente y refiriéndose a como proceso de adecuación o transitoriedad de las ayudas como andamiaje. Luego, la importancia de los valores, necesidades y expectativas. Todo conocimiento, incluso la percepción de los fenómenos, se han demostrado en gran medida dependientes de las necesidades, creencias y expectativas. También debemos tener en cuenta que resulta imprescindible para conocer que el conocimiento nuevo se apoya en lo viejo, en lo que la persona ya conoce, con el fin de que ella pueda construir y modificar la nueva información en base de ello. Y teniendo esos fundamentos ya establecidos, podemos ir a lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Tal y como se lo estipula su teoría cognitiva, para Brunner el sujeto es un ente activo en el aprendizaje y el proceso de conocer, que no se limita a grabar información del exterior, sino que ha de operar con ella por tal de poder convertirla en conocimiento. En este sentido se considera que el aprendizaje tradicional de las escuelas se ha basado demasiado en un proceso de adquisición de información descontextualizada. En oposición a esto se propone un aprendizaje por descubrimiento, en el que el sujeto aprenda y se ve estimulado a conocer a través de la curiosidad, la motivación y el autoaprendizaje, siendo el docente un guía para ello. Gracias.